al ver a mi hermano, a mi hermana en Cristo, nos gozamos, nos abrazamos, pero para otros también la iglesia es llamada como un hospital, porque ahí es donde entran muchos con problemas, con enfermedades físicas y espiritualmente, pero para otros la iglesia es un simbolismo de terror, porque dicen, no, a la iglesia no voy, si voy, la iglesia se incendia. No sé si será su pensamiento de usted, no lo creo, pero para muchos la iglesia tiene diferentes matices o diferentes formas de verla. Yo creo que Dios ha dejado su iglesia justamente, y la estructura, hablando de ella, para que usted y yo podamos congregarnos, alabarle a Dios, relacionarnos unos a otros, amarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Sin embargo, no todos los que estamos aquí estamos gozando de esa felicidad de conocer al Señor. Si bien es cierto, algunos de nosotros venimos con problemas, con cargas, con problemas familiares, deudas, problemas económicos, en fin, la enfermedad. Pero déjeme decirle que en medio de las situaciones que usted esté viviendo, Dios tiene una solución para todas las cosas que de pronto estamos enfrentando en nuestro andar diario. Dios tiene una solución aún hasta para la muerte. Hay muchas personas que tienen miedo a la muerte y dicen, algunos se persignan y dicen, no, no hables de eso porque ¿qué puede pasar? Pero definitivamente el cristiano, el que ya ha puesto su confianza en el Señor, no tiene miedo, tiene temor a la muerte, porque tiene una esperanza que va a estar con el Señor. Es hermoso ver a los familiares que de pronto pierden a un ser querido y saben que ese ser querido va a estar con el Señor. Es hermoso ver el consuelo, la esperanza que hay, pero qué triste ver a aquellas personas que pierden un familiar y no saben, no están seguros si es que lo volverán a ver en la eternidad. Yo quiero decirle en esta mañana que cualquier circunstancia que usted esté viviendo, problema de salud, problema económico, cualquier circunstancia que usted pueda pasar, Dios tiene una solución para todo esto. Pero en base a eso, a veces hay un problema para todos nosotros. El problema está en que a veces estamos estresados, estamos cargados, aturdidos, y como decía un pastor, un amigo mío, incluso hasta el estrés y hasta ciertas enfermedades del cerebro vienen por la desconfianza en Dios. La palabra de Dios nos habla de que la confianza que Él nos da y dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero ¿por qué sucede que tantas personas están incluso hasta el borde de la muerte? Están a punto de suicidarse. Veía las noticias el domingo pasado, una señora perdió a su niño en noviembre del año pasado y ahora siguen las noticias en cuanto a su caso y esta mujer dice, tanto era el dolor por mi hijito de 8 años que lo perdí, lo mataron a su niño y tanto era el dolor que yo en un momento también quise suicidarme. Es más, ella cuenta y dice, yo quería hasta a mi hija también que se muera conmigo y le prometí a mi hija, vámonos porque queremos estar con nuestro niño. Y hay gente que en la desesperación no sabe qué hacer. Y a veces todos nosotros enfrentamos distintos momentos de desesperación. Yo lo enfrento, usted lo enfrenta y pasamos por distintas circunstancias que nos llevan a estar atemorizados, abrumados, cargados, pero Dios tiene una solución para esto. ¿Amén? ¿Saben? Hay un problema para el cristiano y hay un problema también para el que todavía no conoce de Dios. El que no conoce de Dios, el que aún no tiene una relación con Dios, su problema todavía es más grande porque no sabe a dónde va a ir el día que muera. Su problema está todavía mucho más grande porque no tiene la ayuda del Todopoderoso. Y su problema está más grande todavía porque quiere solucionarlo en sus fuerzas, en sus propios métodos. Quiere solucionarlo en su propia voluntad. Y el cristiano, conociendo de Dios, a veces está adoptando estas mismas prácticas del que todavía no ha conocido a Dios. Y me refiero que el cristiano todavía a veces está queriendo hacer las cosas a su manera, buscar la solución a su manera,
en su esfuerzo, y esto trae un gran problema. Yo quiero llevarle por favor a un texto en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 5. Puede abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5. Si le hace falta una Biblia, los sugieres están ahí para brindarles, prestarles. Y si no, si usted ha traído su celular, su tablet, puede sacarlo también. La tecnología ahora que está a la mano puede ser usada. Somos una iglesia moderna. Y también si le hace falta, bueno, va a aparecer ahí en la pantalla los textos. Así le hacemos la vida mucho más fácil. El libro de Romanos, el capítulo 5. No es nuestra costumbre leer varios textos, varios versículos, pero en esta oportunidad lo haremos para poder comprender el contexto de la enseñanza. Así que le pedimos que por favor no se quede dormido en plena lectura. Vamos a darle lectura en el libro de Romanos, capítulo 5. Dice así el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar un momento. Padre bueno, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Hay cosas que de pronto ni siquiera somos capaces de agradecerlas, pero ahí estás presente, mostrando tu bondad, mostrando tu misericordia, y aunque a veces haces cosas que ni siquiera las llegamos a comprender en su momento, sabemos que tienes un propósito. Sabemos que todas las cosas que haces, las haces con un fin, que nada se escapa de la sabiduría, Señor. Y queremos en esta oportunidad entender tu palabra, comprenderla, que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento y que luego podamos ponerla en práctica. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente, como le dije hace un momento, usted y yo podemos enfrentar temores, circunstancias difíciles. Tenemos buenos anhelos, tenemos buenos deseos. Yo sé que usted quiere prosperar, tener una vida mejor, tener un buen trabajo, una buena familia, tener una buena profesión, tener las comodidades tal vez que usted está deseando. Y usted está deseando tal vez que la maldad se acabe. Hay tanta gente mala en este mundo. Yo no sé si usted está pensando que si el que está al costado del bus es un mañoso, pero estamos en un mundo lleno de maldad, un mundo muy corrompido por el pecado, y de pronto esto nos lleva a preocuparnos un tanto. Pero ¿qué podemos hacer en medio de este mundo lleno de maldad? Dios ha ofrecido una vida mejor para todos nosotros. Dios ha ofrecido una vida mejor para usted. ¿Amén? ¿Lo cree? Dios ha ofrecido una vida mejor. Dios ha ofrecido darnos
Todas las promesas que Él tiene para su iglesia, para sus hijos, para aquellos que le siguen, para aquellos que le aman de verdad. La Biblia habla que temprano está Dios para aquellos que le buscan y le buscan de verdad. Sin embargo, a veces hay un problema en nosotros mismos. Y el problema nos lleva a tener ciertos sufrimientos. Como lo dije hace un momento, estos problemas nos llevan a estar atemorizados, con miedo, angustiados, estresados e incluso hasta ciertas enfermedades que tienen que ver con nuestro cerebro vienen a veces por un gran problema que tenemos con Dios. Y quiero mostrarle en versículo 1 de Romanos capítulo 5, ¿qué es lo que Dios está ofreciendo para que usted y yo tengamos una vida mejor? Así que el primer punto, miren lo que dice versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esta es una de las primeras cosas que Dios está ofreciendo para una vida mejor. La paz. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Siempre cantamos un cántico. Puedes tener paz en medio de la tormenta, y lo cantamos a viva voz. ¿Pero qué es paz? Tranquilidad, reposo. ¿Será la paz la ausencia de problemas? ¿Será la paz definitivamente estar ya muerto? Dice, descansa en paz, ¿no? O algunos se equivocan cuando van a mandarle a alguien a dormir, descansa en paz. No, eso todavía tampoco es descansar en paz. Pero ¿qué es la paz en sí? La Biblia habla que la paz que Dios ofrece no se compara a la paz que este mundo nos da. Pero, entonces, ¿cómo podríamos diferenciar en la paz que este mundo ofrece y la paz de Dios? ¿Cómo es ese tipo de paz que Él ofrece? Definitivamente no es una paz que nos lleva a decir, ¡ay, qué bonita vida! Mira, no hay problemas, no hay momentos difíciles. Al contrario, mire cómo es la paz que Dios ofrece. Versículo 2 en adelante yo quiero mostrarle. Verso 2 de Romanos 5 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, hablando de esta paz. La paz que Dios ofrece es parte de su gracia. Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, y ahí viene este tipo de paz que Dios ofrece, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Cuando Dios habla de su paz, está hablando de este tipo de vida, donde hay tribulaciones, donde hay la paciencia, y la paciencia aquí en la Biblia es la perseverancia, la resistencia que usted y yo podemos tener en medio de las tribulaciones, pero a su vez esta resistencia nos lleva a pasar por pruebas, pero a su vez esta prueba nos lleva a tener esperanza. Note que la paz que Dios ofrece es una paz que está llena de momentos difíciles, pero con una vida y un entendimiento de saber que un día esto se va a acabar y que hay una vida mejor. Este es el tipo de paz que Dios ofrece. Es un conocimiento pleno de que más adelante, en la eternidad, nos espera una vida mejor. A esto Dios le llama paz. Qué difícil entonces tener que vivir la paz de Dios aquí en la tierra, porque Dios está prometiendo darnos tribulaciones, pruebas, pero todo esto nos lleva a gloriarnos. Verso 3, mira lo que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Wow! ¿Cómo alguien se puede estar gloriando en una tribulación? Esto es paz, porque está sabiendo que viene una vida mejor. ¿Cómo alguien se puede gloriar en medio de las pruebas? Esto no quiere decir que no podemos llorar. Esto no quiere decir que no podemos preocuparnos. Esto no quiere decir que no podemos tener ciertos afanes. Esto no quiere decir que no podemos hacernos los duros. No, somos frágiles. Nuestro cuerpo no está hecho de metal, ni tampoco de madera. Somos de carne y hueso.
¿Amén? Sí, tenemos sentimientos. Algunos ya pensaron otras cosas, en una canción de repente. Pero somos de carne y hueso, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Sin embargo, el conocimiento de Dios, de su palabra, en medio de esas dificultades, nos lleva a tener paz. Pero ¿sabes cuándo no existe paz? En medio de estos momentos difíciles. Mira lo que dice verso 1. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Y cuál es el gran problema? ¿Por qué los cristianos y aún los que no son hijos de Dios, por qué no existe paz en el corazón del hombre? Por la falta de fe. ¿Y qué es la fe? Sencillamente decir de memoria Hebreos 11:1, donde dice que la fe es justamente lo que crees, pero no lo que no ves. ¿Esto simplemente será la fe? Saberlo de memoria y decir, no lo veo, pero lo creo. Va mucho más allá que sencillamente esto. La fe es una plena confianza en Dios de saber que aun cuando pase por estos momentos, algo mejor está por venir. Y a veces las circunstancias que pasamos, que son muy difíciles, nos forman, nos hacen madurar. A veces son nuestros propios errores los que nos llevan a la madurez. A veces son nuestros propios pecados incluso que nos llevan a formarnos. Pero todas esas cosas a veces son suscitadas en nuestras vidas por la falta de fe. Por la falta de fe nos metemos en problemas. Por la falta de fe nos metemos en problemas económicos. Yo un tiempo contaba, hablando un poco de mi falta de fe que tuve un momento, en hacer cosas que no iban con lo que la autoridad había demandado aquí en el Perú, y de pronto agarrar un carro y hacer colectivo y ¡pum!, viene la papeleta, y ahora falta de fe te lleva a estar en complicaciones. Falta de fe nos lleva a tener problemas con Dios, problemas con las autoridades. Falta de fe nos lleva a tener problemas con el prójimo. Y falta de fe nos lleva a tener problemas hasta uno mismo. La falta de confianza en Dios no trae la paz en el ser humano. Sin embargo, una fe en Dios, una fe que puede ir creciendo día a día, puede darnos esa paz. Los discípulos fallaron también en un momento. Es por eso que ellos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe, la necesitamos. Porque todos nosotros estamos a veces así, en un sub y baja, sub y baja, sub y baja. Y sin embargo, es ahí cuando surgen los grandes problemas. Y como dije en un momento, terminamos estresados, con dolores un poco en el cuerpo, con malestares en nuestro cuerpo físico, con malestares con alguna persona, justamente por la falta de fe. Sin embargo, yo quiero decir una vez más, Dios está ofreciendo una paz inmensa para su vida. Amén. Dios está ofreciendo una vida mejor para nosotros. Sencillamente nos toca tener esperanza. Y este tipo de esperanza en el versículo 5 dice: esta esperanza no avergüenza. Y cuando yo esté en problemas, no tengo por qué avergonzarme de lo que he decidido seguir, porque justamente sé que más adelante me espera una vida mejor. Yo le digo a mi esposa en alguna circunstancia que nos está pasando, yo le digo, aún en medio de nuestros errores, podemos decir qué es lo que nos quiere enseñar Dios con esto. ¿Qué es lo que nos quiere Él formar? ¿Para qué no me está preparando más adelante? Nosotros tenemos ciertos proyectos en base a lo que Dios nos está guiando. Y hace un tiempo el pastor Raúl dio una enseñanza en cuanto a la santidad. Y él dijo esto: si no estás dispuesto a pagar el precio ahora, no puedes esperar mucho más de Dios más adelante. Y yo dije, ¿qué quiere Dios para mi vida y mi familia de acá a unos 2 o 3 años más adelante? Y según nuestros planes que hemos ido coordinando con Dios y lo que Dios nos está guiando, uno dice, estos planes tiene Dios para mi vida. Y ahora con esto que estamos pasando, si nos abrumamos y decimos, no hay solución, lloro por esto, me desespero por lo otro, ¿seré capaz de recibir algo mayor que Dios quiere darnos?
Y a veces, como decía una canción, que no puedes decirle a tu problema, o perdón, al revés, ¿no? A Dios cuán grande es tu problema, sino a tu problema cuán grande es Dios. No sé si será cierto eso en la vida diaria, pero problemas los enfrentamos. Sin embargo, hay un Dios soberano, un Dios que todo lo conoce, un Dios que sabe cuáles son nuestras intenciones, un Dios que sabe incluso aún si estamos bajando en nuestra fe, un Dios que sabe cuáles son nuestros temores, nuestros miedos, nuestras luchas, un Dios que sabe cuáles son nuestras tentaciones. Yo le hacía una pregunta a una persona: ¿cuál es la razón por qué a veces el hombre no tiene esta paz que Dios ofrece? Y una respuesta puede ser: es que estas personas todavía no han conocido a Jesús como su Salvador y todavía no disfrutan de esta paz. Y yo hago la pregunta: ¿y si fuera cristiano y no disfruta de esta paz de Dios? Y me responde esta persona y me dice: probablemente esté en pecado. Probablemente esté en pecado y esto no le trae paz. E incluso estos pecados les traen tantos temores que tienen miedo incluso de que si alguien le va a descubrir. Algunos, cuando son llamados a una oficina por un líder, por el pastor, están atemorizados. ¿Qué he hecho? ¿Habré hecho algo? ¿Me habrán visto? Y esto es porque ciertos pecados no traen paz en el corazón del hombre. Definitivamente esto nunca va a traer paz. Sin embargo, Dios sí lo está ofreciendo cuando usted y yo tenemos algo por qué hacer. Verso 1 lo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si usted ya es un hijo de Dios, la paz que usted puede tenerla constantemente se basa en recordar lo que Cristo ha hecho en su vida, esa obra maravillosa. Y si usted todavía no es un hijo de Dios, si usted todavía no le ha entregado su vida a Él, usted podrá estar en búsqueda de esta paz, pero nunca la va a encontrar lejos de Jesucristo. Usted podrá encontrar esta verdadera paz al menos que usted rinda su vida a los pies del Señor Jesucristo. Usted le diga: Señor Jesús, yo creo que he hecho lo malo delante de ti, que de una u otra manera he pecado y ahora te abro mi corazón. Perdóname, límpiame. En ese momento empieza una vida consecuente en cuanto a creerle a Dios y lo que Él está ofreciendo para nosotros, que es esta paz. ¿Quiere usted gozar de la paz de Dios? Amén. ¿Pasa por momentos difíciles? ¿Los pasa? Sí. ¿Pasa por circunstancias donde aparentemente no hay solución? Sí. ¿Pasa por momentos en los cuales de pronto la salud no es tan buena? Sí. Sin embargo, Dios ofrece esta paz. Una segunda cosa que Dios ofrece para una vida mejor. Miren lo que dice en el verso 10. Dice así el versículo 10 de Romanos capítulo 5. Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una segunda cosa que Dios ofrece para que usted y yo gocemos de una vida mejor es la salvación. Quizás muchos de ustedes ya son salvos, pero a veces surge un problema, que esta salvación a veces ya no es muy acordada en nuestras vidas, que nos lleva a perder nuestro primer amor. Quizás usted en su momento, en sus primeros días de cristiano, tenía todas esas ganas de cantarle, tenía todas esas ganas de compartir a otros. Oye, mira, vamos a la iglesia. Tenía todas esas ganas de dar un buen testimonio, de levantarse temprano y orar, de leer la Biblia, pero ahora de pronto ya le da sueño leer la Biblia, de pronto ya no tiene muchas ganas de orar, ya no quiere compartir a otros del amor de Dios, ya no quiere traer a sus invitados. Ese primer amor se está apagando. Y la razón es porque nos estamos a veces olvidando algo tan básico que Dios ha ofrecido para una vida mejor, que es la salvación en Cristo Jesús.
Y Dios, en Cristo Jesús, nos ha dado la salvación, no solamente de nuestros pecados, sino la Biblia habla aquí, seremos salvos de la ira de Dios. Uy, esto sí es grandioso, porque podemos decir, Dios me ama. Y es lo que dice el verso 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo usted y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la gran obra que Dios ha hecho. Pero yo quiero mostrarle dos frases que se repiten en el versículo 9 y versículo 10. Y aparece ahí en la pantalla para poder mostrarles. Verso 9, miren lo que dice. Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En el versículo 9 aparece esta frase que dice, mucho más. Y miren lo que dice el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sabe por qué se repite esta frase en estos dos versículos? Porque está hablando de una misma cosa que es la salvación. Y cuando Dios está hablando aquí de la salvación, está hablando que la salvación es mucho más que ser justificado, que la salvación pesa mucho más que ser amigo de Dios, porque el texto 10 dice que antes éramos enemigos de Dios. Sin embargo, a través de Cristo Jesús hemos sido reconciliados. Esto significa que ahora los que ya somos salvos, somos llamados amigos de Dios. Pero esto se logra a través de la salvación. Por eso es que usted no puede tener nada sin primero la salvación. La Biblia habla y dice, ¿de qué aprovecha las personas si ganaran todo el mundo y perdieran su alma? ¿De qué aprovecha que el hombre tenga una buena profesión si el día que muera no va a ser profesional? No hablamos de que no estudie. Pero ¿de qué aprovecha el hombre si tuviera una buena casa y el día que muera esa casa no va a ser para él? ¿De qué aprovecha el hombre si lograra todo lo que tiene, pero su alma se pierde? Por eso es que aquí en estos versículos está hablando que mucho más es la salvación que cualquier otra cosa. Y esta es una de las razones por qué Dios quiere darnos una vida mejor. Porque quiere que gocemos de la salvación. Sencillamente, para el cristiano, ¿qué le toca ahora? Recordar qué es lo que ha hecho Dios en su vida. El día que usted y yo entregamos nuestra vida a Él, empezó ese proceso de regeneración. Yo no sé cuándo usted entregó su vida a Cristo. De repente hace 1 año, 2, 15, 30 años, 40 años, 50 años. Hay algunos que tienen ya de cristianos. Y tristemente algunos todavía no han crecido. Pero de todas maneras, en ese momento ha empezado un proceso de cambio. Un proceso de transformación en nuestras vidas. Y la Biblia habla que este camino de salvación todavía no lo hemos llegado a ver. Por eso es que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, trabajemos por nuestra salvación, porque es un camino donde un día recién lo voy a lograr a ver. Y esta es la esperanza que tengo y que tenemos muchos nosotros. Pero esta esperanza todavía no lo tienen muchos. Aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor Jesús. Aquellos que todavía no son salvos de la ira de Dios. Aquellos que todavía sus pecados no han sido perdonados. Sin embargo, ahora, yo que soy salvo, me puedo confiar en esto. Tengo una esperanza de que un día cuando yo muera, estaré con mi Padre en el cielo. Y usted también. Amén. Esta es la esperanza que nos lleva a tener una vida mejor. La salvación. Y como dije un momento, qué hermoso es ver a familiares que de pronto pierden un ser querido y aunque a veces están llorando, pero están con el gozo de saber que un día lo verán. Y eso también habla la Biblia. Yo quiero mostrarles una tercera cosa que Dios está prometiendo para darnos una vida mejor. Romanos 5:1, mire lo que dice. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe. La primera palabra es clave aquí para darnos cuenta qué es lo que Dios ha prometido en Cristo Jesús. Somos declarados justos
delante de Dios por Cristo Jesús. Y la palabra justificados es muy sencilla de poder entenderla. Es como cuando usted de pronto faltaba al colegio y presentaban una justificación, un certificado médico, una carta de tus padres o qué sé yo, y ya estabas libre, excusado. Cuando la Biblia habla aquí que somos justificados por la fe, está hablando de que somos libres ahora de todo pecado, de toda culpa, y que somos hallados incluso en la posición en Cristo Jesús hasta perfectos delante de Él, a la imagen de Cristo Jesús. Y esta es una de las cosas que nos debe llevar a entender para tener una vida mejor aquí en la tierra. ¿Se puede vivir mejor aquí? Sí se puede vivir mejor. Yo no entiendo al apóstol Pablo cómo es que él podía cantar estando en la cárcel. ¿Usted lo haría? Estando en la cárcel cantando a Dios, ¿lo haría usted? Probablemente se haya hecho muchas preguntas. ¿Qué hace usted cuando pasa por momentos difíciles? ¿Qué hace usted cuando pasa por esas tribulaciones? ¿Qué hace usted cuando pasa por estas circunstancias que le atemorizan? ¿Qué hace usted cuando pasa por las pruebas? ¿Se acuerda de esa esperanza? ¿O comienza a quejarse y dice, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo a mí? Y algunos se llegan a estresar tanto que se llegan a olvidar de Dios y lo quieren hacer todo en sus fuerzas, y la falta de fe es como que si tú le dieras la espalda a Dios. Dios, no creo que seas capaz. ¿Pero cómo? Si es aquel mismo Dios que calmó la tempestad, es aquel mismo Dios que sanó a los enfermos y resucitó muertos. Pero a veces nos falta la fe, nos falta la fe, y podemos decirle como dijeron sus discípulos, Señor, aumentanos la fe. Quiero creerte, quiero confiar en ti. Tienes promesas para mí, yo quiero creerlas y quiero apoderarme de esas promesas que tienes para mí. Yo sé que usted puede tener una vida mejor justamente a través de Cristo Jesús y por medio de la fe que usted pueda depositar en el Señor. El día miércoles viene una persona y pide oración por su madre, y hoy pasando por ahí escucho y dicen, mi madre se ha sanado. Y es Dios obrando, Dios sanando. Tenemos fe en Dios, es por eso que venimos y le clamamos. Tenemos fe en Dios, es por eso que venimos y le alabamos. Tenemos fe en Dios y es por eso que venimos y le agradecemos. Tenemos fe en Dios y es por eso que venimos y damos nuestras ofrendas a Dios, porque reconocemos que todo es de Él. Tenemos fe en Dios, que por eso que algunas cosas y algunos pecados y algunas prácticas vamos dejando justamente por la fe en Dios. Y esto trae como resultado una vida mejor, una buena familia, buenos hijos, un buen futuro para usted, un buen ministerio y todo lo que Dios está ofreciendo para nuestras vidas. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a terminar esta enseñanza.